Hola, buen día. Finalizando con el capítulo número 2, haremos una introducción a lo que son o a lo que es el estudio de objetos en caída libre. Cuando hablamos de caída libre, usted posiblemente ya tenga una idea. Si hablamos de caída, estaremos hablando de un movimiento vertical, es decir, en el eje de las Y. Hasta este momento, cuando hablamos de movimiento en una dimensión, hemos estado tratando únicamente aquellas partículas que se desplazan en el eje de las X, por ejemplo, automóviles, personas, etc. Sin embargo, también es importante tratar el caso del movimiento de las partículas en caída libre, es decir, en el eje de las Y. ¿Y qué sucede? Sucede que si nosotros omitimos la resistencia del aire, si la consideramos despreciable, todos los objetos que se dejan caer cerca de la superficie de la Tierra caen hacia esta con la misma aceleración, una aceleración constante, bajo influencia de lo que es la gravedad de la Tierra. Entonces aquí tenemos este concepto de lo que es la gravedad de la Tierra, esa aceleración que impulsa a los objetos hacia el centro de la Tierra y que en el caso de nuestro planeta tiene un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y al tener una dirección que va hacia el centro de la Tierra, para fines prácticos vamos a considerar la gravedad como negativa en los ejercicios que estemos desarrollando. Entonces, ¿qué es en resumen un objeto en caída libre? Es cualquier objeto que se mueve libremente solo bajo la influencia de la gravedad. Es decir, estamos considerando que la resistencia del aire está ausente, sin importar su movimiento inicial. Los objetos que se lanzan hacia arriba o hacia abajo y los que se liberan desde el reposo están todos en caída libre una vez que se liberan. Conociendo este concepto y estudiando de que la gravedad viene siendo una aceleración constante, podemos utilizar las fórmulas que habíamos evaluado en ejercicios anteriores. Y ya las tenemos por acá. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros teníamos estas fórmulas para un movimiento en el eje de las X, como podemos ver acá. Sin embargo, ya que estamos hablando de aceleración constante y la gravedad es una constante, podemos utilizar estas mismas fórmulas orientadas al eje de las Y. Vamos a ver a continuación cómo quedaría representada cada una de estas fórmulas en el eje de las Y, es decir, cuando hablamos de caída libre. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos la primera fórmula, que si hablamos de caída libre, quedaría de la siguiente manera. La velocidad en Y final, la velocidad final en Y, es igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo. Y aquí recordemos que la aceleración es la gravedad. Por lo tanto, aquí vamos a sustituir por la gravedad. Y hablando de caída libre, recordemos que la gravedad va a ser negativa. Por lo tanto, esta fórmula nos va a quedar, que puedo sustituirlo aquí mismo para que veamos. Sustituimos esto, entonces nos queda
velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Y esta sería la fórmula adecuada en el primer caso. Para la primera fórmula adecuada ya para el eje de las Y. Posteriormente tenemos la segunda fórmula en donde hablábamos de velocidad promedio. Entonces tenemos que la velocidad promedio es igual a la velocidad en Y inicial más la velocidad en Y final entre 2. Únicamente estamos convirtiendo lo que teníamos originalmente para el eje de las X orientado a un movimiento vertical. La siguiente ecuación teníamos la posición final en X, que ahora va a ser posición final en Y. Tenemos entonces Y final, hablando de posición, es igual a Y inicial más un medio de la velocidad en Y inicial más la velocidad en Y final por el tiempo. Esta sería la adecuación de esta fórmula 2.15 para el eje de las Y, es decir, para un movimiento vertical. Vamos a ver cómo nos queda la ecuación 2.16, en donde también relacionamos una posición final con una posición inicial con una velocidad inicial y el tiempo. Cuando tenemos aceleración constante, entonces tenemos que la posición en Y final es igual a la posición inicial más la velocidad en Y inicial por el tiempo. Y a esto le sumamos, vamos a ver, aquí estamos. Quiero borrar esto que se me fue. Aquí tenemos la posición en Y inicial por el tiempo. Y aquí, ¿qué sucede? Aquí tenemos que introducir la gravedad. Por lo tanto, este signo nos quedaría negativo. Menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta sería la adecuación para la ecuación 2.16. ¿Y qué sucede? Cuando ya hacemos el cambio de signo directamente en la fórmula, usted al introducir los valores, por ejemplo aquí en gravedad, no va a escribir menos 9.8, sino únicamente la magnitud, que es 9.8, porque ya tenemos por acá el signo negativo en la fórmula readecuada. Luego tenemos finalmente una adecuación de la fórmula 2.17 que nos quedaría la velocidad en Y final al cuadrado es igual a la velocidad en Y inicial al cuadrado más 2 veces ¿qué? La aceleración. Entonces aquí tenemos que hacer nuevamente el cambio de este signo para poder tener ya la fórmula readecuada. Entonces, como aquí vamos a introducir menos 2 veces la gravedad por el signo de la misma, entonces tenemos que cambiar el signo en la fórmula. Menos 2 veces la gravedad por el cambio de posición, que sería Y final menos Y inicial. Y de esta manera nos queda la última
ecuación que utilizábamos en movimiento horizontal con aceleración constante. Entonces, igual que en los ejemplos anteriores, tenemos que visualizar qué datos tenemos y qué nos están pidiendo para poder desarrollar los ejercicios. Tenemos entonces un ejemplo sobre este tema y voy a copiar estas fórmulas para tenerlas a mano y que usted pueda ver cómo decidimos qué fórmula utilizar. Tenemos el ejemplo correspondiente al tema de caída libre, el cual nos dice lo siguiente. Se golpea una pelota de béisbol de modo que viaja recto hacia arriba. Significa que tiene vamos a ver, tiene que viaja hacia arriba la pelota de béisbol después de ser golpeada por un bat. Un aficionado observa que a la bola le toma 3 segundos llegar a su altura máxima y nos pide encontrar la velocidad inicial de la bola y la altura que alcanza. Y para los ejercicios de caída libre vamos a considerar siempre como despreciable la resistencia del aire para poder tener, digamos, un caso ideal. Ok, como primer punto vamos a escribir los datos que tenemos y a dibujar un esquema que nos ilustre la situación que estamos abordando. Ok, ya tenemos un esquema y aquí tenemos un jugador de béisbol, el cual con un bate golpea una pelota de béisbol que tiene una trayectoria vertical, como podemos ver, hasta lograr alcanzar un punto en el que por un instante se detiene y luego comenzará a descender nuevamente. A nosotros lo que nos están pidiendo es la velocidad inicial de la bola. ¿Qué datos tenemos inicialmente en el ejercicio? Tenemos que a la pelota de béisbol le tomó 3 segundos, como podemos ver acá, alcanzar su altura máxima. También tenemos que desde su altura inicial son 0,0 metros y luego alcanza una altura final que no la conocemos y es lo que nos están pidiendo en el inciso B. También nos están pidiendo la velocidad inicial con que inicia su recorrido la pelota. Y por acá tenemos deducido que la velocidad final de dicha pelota es 0 metros por segundo, ya que al alcanzar la altura máxima se detiene por un instante, por lo tanto su velocidad final es 0 metros por segundo. Y también tenemos la aceleración de la gravedad, que como ya hicimos el cambio de signo en las fórmulas previamente, no es necesario que escribamos por acá el signo negativo. En caso de que se utilicen las fórmulas originales sin haber realizado el cambio, usted sí debe considerar el signo al momento de introducir los datos en la fórmula. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la velocidad inicial de la bola, para lo cual tenemos que buscar una fórmula que nos relacione o que nos permita encontrar esa velocidad inicial, de la pelota de béisbol. Que tengamos los datos para poder encontrar lo que nos están pidiendo. Entonces, vemos la primera fórmula en donde la ecuación relaciona la velocidad final con la velocidad inicial, con la gravedad y el tiempo. Entonces vemos que en realidad esta primera fórmula sí nos sirve.
En caso de que no nos sirva, usted debe continuar explorando las diferentes fórmulas hasta encontrar una que le sirva para desarrollar el ejercicio que está trabajando. Entonces, para el inciso A, vamos a tener que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Lo que nos están pidiendo es la velocidad inicial, por lo tanto tenemos que despejar para encontrar la velocidad inicial. ¿Cómo despejamos? Tenemos velocidad en Y final y tenemos que pasar todo este signo al otro lado. Este producto al otro lado. Por lo tanto, si está restando, pasaría a sumar. Sumamos la gravedad por el tiempo y con esto nos va a dar la velocidad inicial en Y. Luego sustituimos los valores en la fórmula y vamos a encontrar dicha velocidad. Ya tenemos introducidos los valores en la fórmula en donde tenemos que la velocidad final es 0 y realizamos la multiplicación de 9.8 por 3 segundos. Y al final, como podemos ver en las unidades, vamos a tener metros por segundo. Y esto es la velocidad inicial en Y. Significa que al momento que el bateador golpeó la pelota, esta inició con una velocidad de 29.4 metros por segundo. Ahora bien, ¿qué nos están pidiendo en el inciso B? Nos están pidiendo la altura que alcanzó. Por lo tanto, tenemos que buscar una fórmula que nos relacione las alturas, las posiciones de la pelota durante cierto intervalo de tiempo y cierto cambio de posición. Podemos ver entonces que la tercera fórmula tiene ese cambio de posición y la cuarta fórmula también. Por conveniencia vamos a tomar la cuarta fórmula porque tenemos asociada la gravedad en este ejemplo. Entonces vemos si tenemos todos los datos para poder encontrar la altura final de la pelota. Lo que nos están pidiendo es la altura final, como podemos ver. Tenemos una altura inicial. Tenemos ya calculada la velocidad inicial con que inició su trayecto la pelota. Conocemos el tiempo en el cual alcanzó la altura máxima y conocemos la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, utilizando la fórmula, introduciendo los datos, nos da el siguiente resultado. Podemos ver que obtuvimos una altura máxima de 44.1 metros después de realizar las operaciones respectivas. Con respecto a las unidades, podemos ver en el caso de la velocidad final que por acá teníamos el término metros por segundo y aquí tenemos segundos por segundos, que uno de ellos se nos cancela con este. Por lo tanto, al final nos quedan las unidades de velocidad. Y en el caso del inciso B, al estar hablando de posición, hablamos de longitud. Por lo tanto, necesitamos unidades de esta magnitud. Entonces, tenemos que expresar el resultado en metros. Tenemos por acá en el segundo término que segundos está en el denominador y acá en el numerador. Por lo tanto, se cancelan y nos quedan metros. Luego, en el tercer término, tenemos nuevamente
una aceleración, que es la gravedad. Y tenemos segundos cuadrados y segundos cuadrados, por lo tanto se cancelan, ya que uno está en el numerador y el otro en el denominador. Y en este caso, tuvimos que haber elevado el 3 al cuadrado, multiplicarlo por 9.8 y dividirlo entre 2 para poder obtener este término que estamos viendo por acá. Al final nos queda 88.2 derivado de esta multiplicación, metros, menos derivado de este producto, 44.1 metros, para obtener una altura final de 44.1. Significa que la altura final de la pelota fueron 44.1 metros antes de iniciar su trayecto hacia abajo, como podemos ver.